Bienvenidos al Reino del Dado, un podcast donde cada semana analizamos, comentamos las novedades y discutimos y en general hablamos sobre juegos de mesa. ¡Comenzamos! Empezamos este año con este programa de novedades. Repasamos, como es habitual, las novedades que vamos a ver en enero y además, como no podía ser de otro modo, vamos a comentar la absorción de Maldito por parte de Devir. Habíamos comentado ya en el programa anterior un par de retazos sobre lo que se sabía de esta noticia y en este voy a aprovechar a dar mis opiniones personales. Una vez más, opiniones gratuitas e infundadas absolutamente. Pero bueno, que os agradezco que me escuchéis. Además, debido a la resaca de las Navidades, hemos tenido ciertas incidencias a la hora de recoger las novedades y es verdad que hay algunas que nos pueden haber bailado, tanto de fecha como de importe. Y al final no hemos conseguido recibir más de las distribuidoras, de las editoriales, más que una pequeña indicios de cuándo pensaban ellos que iban a sacar. En algunos casos ha sido prácticamente imposible hasta que nos facilitaran el PvP final, lo cual da idea de la locura navideña en la que nos hemos encontrado. Además, hemos empezado el año, hemos tenido este periodo de fiestas donde hemos tenido reuniones familiares, eventos, hemos visto a conocidos que solo vemos una o dos veces al año y espero que hayáis podido jugar, habréis disfrutado probablemente no de los juegos que queríais, pero sí de los families que más uso han tenido. Así que nada, por lo menos ya sabéis, no habéis tenido que aguantar Navidades como otras personas que han estado debatiendo sin ningún tipo de juego en medio de la mesa para agilizar o eliminar la tensión. Sin más, vamos a entrar un poquito en el tema de Devir, el tema de Maldito. Es un tema que todavía está candente. A día de hoy, cuando hemos estado grabando esto, es verdad que Devir y Maldito ya han dado explicaciones. Es verdad que ellos cuentan su historia, ellos hablan de su libro, como es normal. Y es verdad, bueno, que ha habido presencia en YouTube, en determinados en prensa. Lo podéis consultar, podéis leer lo que han dicho. Yo no voy a entrar a analizar parte por parte lo que han comentado. Voy a hacer un análisis somero desde mi punto de vista, evidentemente muy sesgado, y la situación en la que nos vamos a encontrar previsiblemente. También es verdad que es desde un punto de vista, desde claramente el aspecto económico de la operación, que es el tema que yo más controlo, con el que estoy más familiarizado por mi carrera profesional. Pero bueno, al final todos podemos hablar y al final pues acabará pasando una cosa u otra, tanto lo que tienen planeado como lo que ocurrirá al final por un tema de puro mercado. Por si no escuchasteis el programa anterior donde comentaba el tema, salió la noticia, hubo un vídeo el 28 de diciembre del 2024 en el que daban a entender una buena relación en las editoriales, se publicó ese vídeo y luego ya también el día 28 o unos días después saltó la noticia de que Devir absorbía Maldito. Si los tiempos no los tengo muy claros, bueno, me perdonáis, me corregís, lees al tecle, ya sabéis que me podéis contestar por Facebook, por Instagram, en los comentarios de las plataformas donde está el podcast, que yo os leo y normalmente contesto, con más o menos celeridad, pero sí estoy ahí. Aprovecho para decir que cualquier apoyo que nos podáis dar, suscribiros, darle a me gusta, comentarlo en redes, hablar con la gente que veis por la calle lo que os ha gustado el programa, eso nos viene fenomenal. Bueno, a lo que iba, el caso es que saltó la noticia y al final, pues bueno, la noticia que en principio se pensó que podía ser broma o que podía ser una exageración, se ha ido confirmando. Hay dos cosas fundamentales que me gustaría comentar. Primero es, ellos han evidentemente contado su historia y contado sus planes sobre cómo va a ser la absorción de Maldito por parte de Devir. Devir, una compañía editorial, no solo de cómics y juegos de mesa, que es muy grande, tiene presencia en muchos mercados y además también una compañía que tiene una plantilla ya con números bastante altos. Y luego tenemos Maldito, una compañía mucho más pequeña. Es verdad que se ha dedicado a unos juegos más de nicho, juegos que están entre los favoritos de jugadores con más experiencia o que les gustan más complejos los juegos. Han ido un poco más al nicho quizás y que siempre han tenido un gran ojo a la hora de tanto buscar la selección de títulos que van a sacar como además apoyar al hobby en el sentido de que casi siempre sacan todo lo que hay o lo que les permiten sacar. En el caso de que haya promos de ferias, Kickstarter y demás, si ellos reciben el permiso, lo van a sacar, lo van a ofrecer en su página web.
Todo esto además añadido a pues cualquier tipo de tapete o consideración promocional, al final lo sacan. No es necesario para el juego, pero si tú eres una persona completista o si tienes miedo de las expansiones, cuándo las van a sacar, pues hombre, que la saque Maldito es una garantía. También yo estoy acostumbrado a cogerme muchísimo material, muchísimos juegos en inglés, porque sí que me garantizo el acceso a las expansiones, cosa que con Maldito, oye, es verdad que no pasa. El hecho ya de que Maldito os digo que saque un juego es síntoma de que van a salir las expansiones. Funcione mejor o peor el juego, las expansiones las van a sacar. Sacarán más, sacarán menos, pero bueno, esa opción la tenemos clara. Y luego, por otra parte, tenemos a Devir, como os digo, una empresa muy grande y sobre todo una empresa que los que habéis escuchado los programas anteriores sabéis que ha tenido un 2022 y 2023 y 2024 muy buenos, han hecho las cosas muy bien, han tenido, en cuanto a juegos de mesa, una política editorial clarísima dirigida a, vamos, vender, acceder a los nichos que a ellos les interesaban, a un juego más Eurogame, Ameritrash, tirando a medio, tirando también a familiar, cubriendo las navidades, etcétera. Además, con muchísima labor de marketing y muchísimo evento dirigido a la promoción. Muy bien dirigido y además, pues ya lo he comentado, juegos muy bien producidos, con un precio muy ajustado, muy también muy completos en cuanto al tema de las mecánicas, de lo que era necesario para llevar el juego a la mesa, sin sobreproducciones y sin grandes excesos, con cajas sin aire que facilitan el transporte en estas épocas en las que nos encontramos. Así que, bueno, una editorial que estaba dando una clase de cómo hay que hacer las cosas en el negocio que ellos se habían planteado. Y aquí es donde ya entramos un poco en el terreno de la opinión. Cuando se produce un movimiento de estas características, cuando hay una compra de una compañía por parte de otra, yo, viendo en perspectiva a las empresas a las que estamos hablando, ya os digo, Maldito casi podríamos decir que es una empresa, entre comillas, familiar, porque es una empresa que ha estado muy localizada, cuyo número de empleados tampoco es que era muy alto. Y sí que sacaba una gran cantidad de títulos, solo hay que ver los listados de novedades, la cantidad de títulos que tenía Maldito. Pues siempre se dice que el convertir un negocio en una empresa siempre es traumático y es doloroso, pero tiene que ocurrir de cara a que siga funcionando o al final estamos abocados al fracaso. En este caso, Maldito claramente era un negocio, no era una empresa. Tenía muchísimas decisiones tomadas de manera visceral, que está bien porque nadie dice que sea malo, pero de cara al funcionamiento y de cara al futuro era desde luego complicado. Todavía, a día de hoy, evidentemente, no están publicadas las cuentas del año 2024. Las miraremos con atención cuando se publiquen. Todavía faltan varios meses para que sean accesibles, para que haya que presentar los libros y que sean accesibles en el registro mercantil, pero sí que darán una idea de cómo fue el 2024 para estas compañías. Bueno, Devir es una empresa muy sólida, no tenemos dudas. En el caso de Maldito, habría que verlo, porque ya os digo, una empresa que ha sacado tantos títulos, que ha tenido tantísima volumen de publicación y demás, a veces se enfrenta a unos gastos que, bueno, son gastos que te van lastrando. Y al final no es que la empresa no haga dinero, la empresa sí que hace dinero, pero no hace o todo el dinero que hace la competencia o su nicho se va reduciendo. Hemos visto ya, no sería en la primera ni en la segunda editorial, o que cierra o que es comprada y eliminada por parte de la competencia. Además, también por parte de Devir se ha dicho que esto no es una absorción que va a llevar a la desaparición de Maldito, que el catálogo, la política editorial no va a cambiar y que además también se ha dicho por parte de Maldito, por parte de Álamo, bueno, que por parte de Devir se decía que la política no iba a cambiar, la política editorial no iba a cambiar, y por parte de Álamo también es verdad que se había comentado en alguna entrevista que él no es que se quisiera desvincular de Maldito, sino que él siempre tuvo una labor más editorial y todo el tema empresarial le estaba machacando. Le estaba dando muchísimo trabajo y al final no le daba tiempo para los juegos de mesa, que era lo que a él le gustaba. Esto es un hecho además que también ha ocurrido muchas veces. Muchísima gente con la que se puede hablar de no solo editoriales de juegos, sino muchas empresas, en un momento dado tú dedicas tu hobby, tu pasión a un trabajo, cada vez es más trabajo, es menos hobby, y luego además llega un momento que cuando eres director o formas parte del equipo directivo
de sea una editorial de juegos de mesa, una compañía, te da igual que sean juegos de mesa, que sean tornillos. Esto es así porque al final los desafíos, las labores y el plan estratégico de la empresa no tienen nada que ver con el producto que tú estás vendiendo. Tú tomas decisiones basado en unos datos y no tienes contacto realmente con el producto final prácticamente. En el caso de Álamo, él decía que quería seguir vinculado a Maldito, que por parte de Vir solo había tenido facilidades y que en general, que bueno, que él se iba a deshacer un poco más de todas las tareas que eran de uso diario en la compañía, pero que bueno, iba a seguir con los juegos, iba con este aspecto. También dijo, como ya os comenté de Vir, que la política editorial no cambiaba. Bueno, esto no es acusarles de ser una mentira. Yo estoy convencido de que cuando lo dicen ellos creen que es así, pero nadie puede hacer esta operación y pensar que la política editorial no va a cambiar. Es imposible. Es imposible porque si Álamo tiene más tiempo para ver juegos y para hacer sondeos de lo que puede funcionar, de lo que no, o ver prototipos, o ver opciones de partner en Europa o en el extranjero, está claro que la política editorial va a cambiar, va a ir a mejor, puede ser, pero la política va a cambiar. Si en el caso de Vir hay que ir al mercado de América Latina, van a hacer una prospección de mercado y van a recibir esos juegos de Maldito en un mercado en el que ellos ya tienen presencia de marca y Maldito no tiene presencia de marca, esos juegos van a salir con la marca de Maldito, van a construir una marca distinta a la de Devir con el equipo de marketing. Difícil, muy difícil, con lo cual la política editorial va a cambiar, sí o sí. A mejor o a peor es un tema que podemos discutir, pero vamos, que va a cambiar la política editorial, es un hecho. Además, ya os digo, el problema que se encuentra ahora Maldito, que no tiene por qué ser un problema grave para ellos, es que ellos van a ser absorbidos por una empresa. Devir es un conglomerado ya con presencia en muchos países, muy grande, con una manera de trabajar clara y establecida. Y quizás todavía les falte un poco de evolución, les falte una vuelta de tuerca para convertirse en un grande a nivel mundial, pero bueno, ya han iniciado ese camino. Y sin embargo, Maldito es un negocio casi, entre comillas, de andar por casa con una presencia regional limitada y con unos equipos y unas estrategias y unas operativas todavía limitadas. Entonces, este cambio de negocio a empresa está claro que va a ser traumático para Maldito. Además, es lo que se comenta normalmente cuando tú tienes un buen editor o tú tienes un buen técnico en un puesto y le elevas, le das más responsabilidades y le cambias de puesto, a veces tienes dos problemas. Uno, que pierdes un buen técnico y otro, que consigues un mal directivo medio, un medio cargo directivo que o no quiere hacer lo que está haciendo o no se le da. Así que en el caso de Maldito, ya os digo, es desde luego yo considero una buena noticia porque entiendo que Devir ya tiene una manera de hacer las cosas, un conocimiento del mercado y una estrategia para dentro de 5 o 10 años clara que va a favorecer mucho a Maldito. Y también, desde luego, entiendo que Maldito, aparte de beneficiárselo de Devir se va a beneficiar de la selección, la calidad de juegos de Maldito, que ha tenido, ya os digo, a lo mejor una estrategia muy de andar por casa, pero con grandes aciertos en lo que es el trato al cliente, al jugador y la relación con el hobby. Además, y esto es un hecho clarísimo, también a la hora de hacer nuevas ediciones, a la hora de hacer nuevos productos, Maldito se va a beneficiar clarísimamente de la manera, la producción de hacer juegos de Devir. No es lo mismo tener que ir con los partners, con los otros idiomas y acogerse a las calidades que te están ofreciendo en general, que poder lanzar tú tu propia tirada dirigida a España, América Latina y un montón de países hispanohablantes más, que además te va a permitir pues incluso realizar cambios en la edición, porque eres tú solo el que va a pagar la edición y el que va a pagar toda la impresión. Pero bueno, desde luego vamos a ver cambios, aunque ellos lo nieguen, porque no puede ser de otra manera. Es que es imposible con ese crecimiento mantener la empresa en lo que todos conocíamos. Pero los cambios no son necesariamente malos. Oye, que quizás en un momento dado se hace un análisis y no se pueden sacar todos los extras y todas las cosas que estaba sacando Maldito de juegos que quizás son buenos juegos pero no tienen en castellano esa venta, ese nivel de penetración en el mercado, pues a lo mejor. Pero bueno, yo no creo que esto sea una mala noticia. De hecho, salen 8 mapas, por ejemplo, de Terraforming Mars. ¿Necesitamos 8 mapas de Terraforming Mars? ¿En serio?
ese nivel completista, yo desde luego no lo tengo, y yo con la mitad, con 4, ya me doy por satisfecho. Y sin más, después de este pataleo de aproximadamente 10 minutos, quizás un poco más, que era lo que pensaba que iba a tardar, vamos con el listado de novedades. El mes de diciembre fue un mes flojo, en el mes de enero ya tenemos alguna cosilla más. Vamos a hacer un repaso rápido como hacemos habitualmente. Además, también os voy adelantando que como hemos tenido este problema para recopilar la información, este baile de fechas, vamos a dar primero todos los juegos que tenemos fecha de salida confirmada, que van a ser hasta 4 o 6. Vamos, es alguno más, pero muy pocos. Y luego vamos a ir a mogollón con los juegos que ya no la fecha es estimada o que no nos han dado fecha o que están ahí en un limbo. La colocación ha sido los que tienen fecha según fecha de salida, los que no tienen fecha pues según nos han contestado las editoriales. Ha habido editoriales que han tenido mayor celeridad y otras que han contestado más tarde o incluso han contestado fuera de fecha y entonces pues han quedado de las últimas, pero ya sabéis que no representa ni una opinión sobre la calidad ni la trascendencia de los juegos. Bueno, vamos allá. Empezamos por el 16 de enero. 16 de enero, Maldito saca a Selva Negra, el nuevo juego de Jus Rosenberg basado en la empresa vidriera de la Selva Negra en Alemania. Es quizás una temática un poco especialita. Es un juego, tiene solitario, de 1 a 4 jugadores, con una partida de 60 a 120 minutos y ya sabéis cómo es Hugh Rosenberg, a veces cuesta pillar el tema del juego, no porque sea muy complicado, sino porque la mecánica que incorpora para el tema de las acciones y demás y tal, a veces se complica un poco de más. Pero bueno, es un juego que sale a 60 euros, es un juego que tenemos tableros individuales, donde vamos a tener pues, unas parcelas para ir construyendo pues, las nuevas instalaciones que vamos a tener para convertirnos en el artesano de cristal más reconocido de la Selva Negra. Y luego aparte tenemos como novedad, una serie de ruletas de recursos, un tema que habíamos visto ya en Hora en Labora, lo que pasa es que en esta era general. En estos son unos tableros individuales que tenemos dos radiales, como dos ruedas, así dijéramos, de recursos que vamos a ir moviendo y que nos van a ir permitiendo llevar la cuenta, gestión de recursos. Luego aparte un tablero central donde se refleja la región de la Selva Negra y donde tenemos pues distintos tiles que vamos a colocar con las acciones que vamos a tener y donde podremos colocar a nuestros peones de cara a la gestión de trabajadores. Ya os digo, un Hugh Rosenberg claro, la gente en Essen le gustó bastante, yo todavía no lo he probado, pero bueno, Hugh Rosenberg tiene muy difícil superar los grandes hitos que ya ha creado. Siguiente novedad del mismo día, sale Stroganov Turukán. Turukán, el famoso río siberiano, muy bonito si no lo conocéis. Es una expansión para Stroganov. Stroganov es un juego sobre la conquista de Siberia. Yo no sé si lo he comentado en este programa. Es un juego, está bien. Es un juego que particularmente a mí me gusta. El juego sí es precioso. La ampliación es una ampliación que sale a 30 euros. Ya el juego básico igual era de 1 a 4 jugadores, la duración de 60 a 120 minutos. Aquí es una expansión que no refleja como tal una expansión total del juego base, sino que son 4 módulos, creo recordar, que se pueden añadir varios, todos al juego para darle mayor variedad. Si os gusta mucho Stroganov, como a mí, es recomendable pues siempre para darle alguna variedad a las mecánicas y ya tienes el juego pillado. Tampoco es imprescindible. En general, los juegos que no añaden nuevos tableros y que solo añaden estos módulos extras es un bonito añadido, pero que tampoco os va a cambiar la vida. Luego, al día siguiente, el día 17, tenemos la Comunidad del Anillo, el juego de bazas, lo que se llama en inglés de Trickster Trick Taken Game. Es un juego con la licencia de Señor de los Anillos sobre bazas como el juego de, por ejemplo, la tripulación, etcétera, que ya hemos visto. 24,95 de PvP de 1 a 4 jugadores, tiene solitario, cosa rara, 20 minutos de duración. Juego, bueno, tiene su cosa como juego de bazas, tiene su complejidad. Tengo que destacar dos cosas de este juego. Primero, que es un juego de Señor de los Anillos en el cual cada personaje que se reparte un poco entre al azar y a la vista de las cartas que nos han tocado, va a tener unos objetivos distintos. Es una serie de desafíos, de capítulos en la campaña que vamos a ir jugando por orden, como si fueran los capítulos del libro. Y además, sobre todo, me ha llamado mucho la atención el diseño que le han dado. Las cartas, que ya os digo, es un juego de bazas clásico con palos y valores,
tienen un aspecto de vidriera que es espectacular. Yo, la verdad es que cuando vi la portada me resultó un poco llamativo, con un color irisado, con un fondo muy geométrico, pero a la hora de abrirlo y ver las cartas en la mano, la verdad es que el toque que le han dado, como si fuera una vidriera antigua, es espectacular. A mí me ha encantado y es verdad que para ser un juego de bazas, quizás de PvP iba un poco alto, pero bueno, a la vista de la edición que han sacado, yo creo que sí, va a ser uno que voy a añadir a la colección. Además, conforme vamos avanzando por los distintos capítulos, vamos a tener acceso a más cartas, a más personajes, más objetos y más desafíos, lo cual es un toque que nos permite darle un poco más de vida al juego. Volvemos con Maldito. El día 23 de enero, Maldito saca Bone Wars, la novedad de Game Brewer, difunta editorial. Le hemos dedicado un programa a Bone Wars y no me voy a extender mucho. Juego de 1 a 4 jugadores que tiene un PvP de salida, en el caso de Maldito, la edición normal, de 65 euros. Hay una edición deluxe, bueno, que vosotros la miráis, no sé si merece la pena, de 60 a 120 minutos de duración por partida. Bone Wars, en la cual, ilustraremos una época de máxima rivalidad entre Mars y Cobb sobre la paleontología, el descubrimiento de huesos, dinosaurios y la publicación de tratados en los museos. A ver quién es el paleontólogo más reconocido de su época. Tenía un par de temáticas muy interesantes. Ya os digo, le hemos dedicado un programa, os remitís a él. Muy bonito, muy bien construido y uno de mis juegos favoritos. Yo recibí la copia en inglés en el 2024. En el 2025, con esta copia en castellano de Maldito a 65 euros, yo le daría un vistazo. Para mí, uno de los juegos favoritos del 2024. Ya os digo, hay un programa completo sobre él, dando notas de la mecánica y las impresiones. Me refiero a él. Pero vamos, como resumen, muy buen juego. Un juego muy completo y muy sólido. 23 de enero también, Maldito saca Mesos. Es un juego de cartas con un tablero central donde vamos a colocar nuestros peones, nuestras acciones sobre el Mesolítico. Como nuestra tribu avanza por el Mesolítico intentando ser la mejor tribu de la época, supongo. De 2 a 5 jugadores, de 20 a 50 minutos. Es un juego con un arte interesante que sale a 25 euros. Me ha recordado un poco el juego de los vikingos, juego de cartas. Vamos a tener un draft, que hacer un draft para tener unas cartas y además conforme consigamos cartas del mismo tipo vamos a ir mejorando nuestras acciones. Es interesante, es no muy complicado y además de duración cortita. Y luego continuamos, que me había perdido continuamente, que me había perdido completamente, el mismo día 23, Maldito saca Kingdom Legacy, Feudal Kingdom. A ver cómo explico yo esto. Esto es un juego solitario para un jugador de 360 a 480 minutos, no todos de golpe, ¿vale? Y además sale con expansiones. El juego básico sale a 16 euros y las expansiones salen a 8 euros. Es un juego de cartas en los cuales vamos a tener que construir nuestro reino. Vamos a tener además, ya os digo, Super Legacy, que es romper algunas cartas, que usar pegatinas en otras para aumentar la potencia de las cartas y vamos a ir jugando, aprendiendo a cómo usar las cartas de la mejor manera posible mientras vamos avanzando en la campaña. Luego aparte tenemos las expansiones, que son como sobrecitos de Magic gordos, con 25 cartas, 30 cartas, que añaden nuevas rondas, nuevas posibilidades a la campaña y además, pues bueno, hay que quitar unas cartas del juego básico para añadir las expansiones, una mecánica muy, muy completa. Es complicado de describir cómo funciona. Una campaña como quizás Rangers también, que salió un Kickstarter, pues el mismo estilo, exploración, descubrimiento de cartas, modificación de cartas Legacy para llegar a tener el mejor reino. El diseño de las cartas es interesante con un dibujo claro como si fuera acuarela y con las cartas divididas a la mitad con diversas opciones. Es un juego solitario que, bueno, todavía no lo he probado, pero sí que tiene alguna mecánica que me resulta interesante. Habrá que darle una prueba a ver qué tal responde. También os digo que, bueno, es solitario, es Legacy, efectivamente, rejugable, no va a ser rejugable, casi seguro. Pero, hombre, 16 euros, si os lleva 10 horas de campaña, pues claro, es que ¿cuánto tardáis cuando vais al cine? Os sale estupendo el precio por hora. Y vamos con el día 23, con 79,95 de PvP, sale de Arrakis Games Leonardo da Vinci Codex Leicester.
Este juego también un poco denso. De 1 a 5 jugadores, tiene solitario, de 30 a 150 minutos de partida. Joder, una variación de partida brutal. Te puede salir o muy bien y os vais pronto todos a casa o estáis castigados un montón de tiempo mirando los unos a los otros. Es un juego que de componentes está muy bien, viene con las tray, está fenomenal. A mí me ha resultado un poco complicado ubicarme en el tablero, está como muy abigarrado, pero bueno, yo supongo que ya es un gusto personal de uno. En este juego vamos a reflejar que somos aprendices de Leonardo, vamos a tener acceso a sus diseños y vamos a tener que ir a construirlos y desarrollarlos de la manera más brillante posible, a fin de conseguir la mayor reputación delante del maestro y ser conocido como los mejores aprendices. Tenemos un montón de madera, vamos a colocar nuestros peones, nuestros trabajadores en el tablero y además, según la mayoría que consigamos, vamos a tener mejores efectos. Es un juego que está muy bien, el tema del reflejo está muy bien. Ya os digo, el diseño podría mejorar, quizás está un poco abigarrado. Hay que darle pruebas, los componentes son correctos. Me ha parecido, para la producción que tiene, que anda un poco sobrado de PvP. Pero bueno, estábamos muy acostumbrados a ediciones muy comedidas y bueno, quizás pues es culpa mía. Pero en fin, vamos a tener que conseguir que nos ayuden las fuerzas vivas de la ciudad, vamos a tener que ampliar nuestros talleres y vamos a tener que conseguir, pues ya os digo, toda la influencia necesaria en la ciudad, no solo desde el punto de vista mecánico, artesanal, sino también social para llevar a cabo estas invenciones. Me ha gustado particularmente, además, la caja del juego está reflejando un libro antiguo, un códice, y la verdad es que me ha resultado muy bonito. Yo lo digo porque es verdad que quizás parezca un detalle nimio, pero ¿cuántas horas va a estar esa caja en la estantería? Bastantes más que en la mesa, o sea que la caja que sea bonita siempre es un plus. Bueno, vamos con la siguiente novedad y aquí ya tenemos las novedades que vienen sin fecha. Salt and Pepper saca Susurros. Tres aventuras de Susurros que eran en El rastro del camaleón, El tesoro de Otesis y El Sigma Club. 3 cajas, 3 juegos de susurros y me parece recordar, y aquí ya entro totalmente en memoria, que eran 8 casos cada caja. 14,95 de PvP, 25 minutos de duración cada partida y además 4 jugadores. 4 jugadores, ni más ni menos. Hay que ser 4. O sea que esto ya impepinable. Aquí vamos a realizar unas rondas en las cuales cada jugador va a tener unas pistas y le va a susurrar al jugador que le corresponda por turno sus pistas al oído. Y luego además él va a tener que, en la ronda siguiente, decir las pistas que tenía más las nuevas, lo cual va a dar lugar a una especie de teléfono escacharrado. Al final de la ronda vamos a apuntar las pistas o las soluciones a las preguntas que nos hacen y hay que ver exactamente cómo de cerca hemos estado y según los aciertos, pues la puntuación. Es una mecánica muy interesante, quizás un poco party, pero bueno, se le puede dar una oportunidad. Esto salió es una reimplementación del Witness y juego que tuvo gran éxito, o sea que la mecánica tiene que funcionar. Merece la pena, más, además al PvP perdón, que tiene, merece que le demos una oportunidad. Después tenemos Burning Galletitas de Buscalume, 14,35 euros de 3 a 6 jugadores, de 15 a 20 minutos por partida. Juego de cartas donde vamos a tener una serie de colores y de valores en la mano y las vamos a tener que ir poniendo en el horno, como si dijéramos, para ser el campeón del campeonato de galletitas que se está llevando a cabo. Tenemos una serie de reglas para colocar las cartas, tenemos que ir en valor ascendente, tenemos que cambiar los colores que vamos jugando, pero tenemos una serie de bluffs porque podemos jugar cartas boca abajo. No es un juego de bazas, pero es un juego de cartas rápido muy adecuado para esas reuniones o quizás ese filler entre partidas, para echarse unas risas. El diseño es simple pero correcto, con unos dibujos pues llamativos. Sobre todo la gente que como yo, ya os digo, va viendo peor de cerca, está muy bien. Seguimos con una novedad de TC Games, Cudillero que sale a 21,95. Es un juego de 2 a 4 jugadores, 45 minutos. Juego de cartas donde vamos a tener que ir construyendo los edificios del famoso pueblo de Cudillero. Yo, si no conocéis lo que es un pueblo de Asturias, del norte, y además es un pueblo de pescadores, que esto tiene cierta importancia. La mecánica del juego va a ser ir construyendo estas cartas con los colores, las cartas de las casas, los pisos de las casas, los tejados y tal, y acaba teniendo una pinta muy llamativa. Y es que Cudillero, como buen puerto de pescadores, cada uno de los edificios, incluso de las plantas, estaba pintado de un color distinto.
Os explicaría por qué, pero se largaría mucho el programa. Si os da curiosidad, me lo preguntáis y yo os respondo. En este caso, además, tenemos una serie de mecánicas interesantes, como son una primera ronda en la cual vamos a jugar una carta como apuesta y dependiendo de quién gane la apuesta, la segunda carta que hemos jugado boca abajo, vamos a poder realizar solo una acción de esta carta o las dos acciones que vienen, de tal manera que nos va a permitir, como si dijéramos, a descartarnos de una carta para conseguir una acción más potente o descartarnos de una carta menos potente y tener un turno inferior, un turno, perdón, superior para no emplear la máxima potencia de acción, pero conseguir jugar más acciones menos potentes o más acciones, menos acciones más potentes, perdón. Creo que aquí me he liado un poco, pero bueno, la mecánica, echarle un ojo, funciona muy bien. El juego, aunque es un diseño simple, es bastante atractivo y en mesa llama bastante la atención y con las acciones que se pueden jugar, los cambios de casa, etcétera, las bonificaciones, es un juego que funciona muy bien de cara a las puntuaciones y es bastante dinámico. Bueno, vamos con otro juego de TCG Factory, otra vez que sale sin fecha, estamos hablando de Cuarentena. Cuarentena es un juego que sale a 12 euros para 2 jugadores, 30 minutos de duración. Oh, a ver cómo explico yo esto también. Estamos un mes de juegos un poco raros. En Cuarentena vamos a tener 2 jugadores que uno va a reflejar uno de las personas que está en un brote dentro de lo que es la cuarentena y el otro refleja uno de los técnicos que está fuera, intentando dar instrucciones al que está dentro. El de dentro tiene que recibir las instrucciones, intentar dar la mayor información posible sobre lo que está pasando y el de fuera tiene que controlar que la gente de dentro esté bien, que todo se lleve a cabo y demás y tal. No he jugado. Es interesante, vienen 2 cajas para separarlo, porque además da la opción de que se puede jugar por texto, por videoconferencia, por teléfono, lo cual es interesante. O sea, una mecánica nueva, quizás demasiado novedosa, no lo sé, porque ya lo de que tener que separarse, hablar en habitaciones distintas y demás, no sé. Estaremos pendientes, supongo que habrá algún vídeo, yo profundizaré más porque es verdad que cuando he visto la mecánica me ha llamado la atención, pero me ha parecido un poco difícil de llevarlo a cabo. Luego también tenemos de TCG, también Factory, Imperfect Jobs, perdón, Imperfect Jobs, ¿sí? 11.95. Bueno, 11.95 de PvP, no sé si lo acabo de decir bien o no, pues me lo corregís por Facebook, en el cual vamos a reflejar una persona que se somete a una entrevista de empleo y tenemos que convencer a la gente de que somos los mejores y los más los idóneos para ese puesto. Juego de 3 a 6 jugadores, las partidas son de 30 a 45 minutos. Tiene 2 cosas fundamentales. Primero, vamos a ver la situación, vamos a tener 30 segundos para contestar a las preguntas y demostrar que somos el mejor candidato y además vamos a tener que introducir durante estos 30 segundos palabras en código, palabras secretas. Si los otros jugadores las detectan, vamos a obtener puntos extras, si no, pues no. Es un juego en los cuales se va a favorecer la votación por el grupo para ver quién lo ha hecho mejor y además con el tema de estar atento para el tema de las palabras clave se dan puntos extra, que siempre está bien de cara a mantener el interés de la gente que no está en ese momento haciendo la entrevista, jugando la ronda. Y luego también de TCG Factory sale Eraser al mismo precio a 11,95. Es un juego de 3 a 6 jugadores, creo recordar, momento que miro las notas, efectivamente 3 a 6 jugadores de 20 a 30 minutos. Es un juego en el cual otro juego party de preguntas, respuestas. Vamos a tener una tarjeta donde el jugador va a ver la solución, lo que se le pide, y va a dar pues las pistas que corresponden con el número de jugadores. Esta pizarra se va a ir pasando, con lo cual, en el caso de que seamos 4 jugadores, pues va a haber 4 pistas. Cuando lo pasemos al siguiente jugador, el siguiente jugador va a leer las pistas y va a tener que responder por escrito qué es lo que cree que estamos diciendo. Y aquí viene el giro de este juego, va a borrar una de las pistas y se lo va a pasar al siguiente. El siguiente entonces va a tener una pista menos y el siguiente, pues al final solo va a tener una. Y vamos a puntuar por el número de jugadores que ha conseguido adivinar cuál era la respuesta correcta. Es verdad que quizás es un juego que, aunque este giro este girito que le da a la mecánica es una novedad,
¿Es necesario? No lo sé. Yo, desde luego, vivimos una época hace unos años en las que hubo una explosión de estos juegos party con dibujar, que se podía pues dibujar cada uno una idea, etcétera, ponerlo todo encima de la mesa, votar, y yo creo que esto es un poco parte de la misma corriente. Está bien, es un juego barato y es un juego que puede funcionar como filler. Es interesante. De cara a hacer las votaciones y de los puntos, no sé todavía qué tal puede funcionar, pero desde luego, ya os digo, al precio que tiene, siempre es un añadido interesante para un filler o una fiesta si no tenéis muchas más opciones. Empezamos con lo que nos queda. Seguimos con Tie Break Paddle, un juego de República Bananera que sale a 19,99. Un juego para 2 o 4 jugadores. Si sois 3, hay que jugar otra cosa. De 15 a 30 minutos. Es un juego en el que vamos a reflejar un partido de pádel. Vamos a tener una serie de cartas. Vamos a tener que ir jugando. Tenemos cartas de defensa, cartas de ataque y dentro de ellas cada carta nos indica qué cartas podemos jugar para contrarrestarlas. Bueno, el juego para fanáticos del pádel viene con un montón de términos que seguro que a los que saben de qué va el pádel pues les hará gracia. A mí personalmente mi desconocimiento del pádel me impide absolutamente captar la profundidad del juego. Está muy bien. Juego para regalar. Bueno, si ya sabéis, si hay alguien a la que le guste el pádel, pues ahí lo tenéis. Al final, el que marque más puntos, pues gana. Sale también Cora Quest. Es un dungeon crawler de 39,99 euros de 1 a 4 jugadores, 45 minutos. Cora Quest es un dungeon crawler sobre todo infantil. Viene con standees, viene con casillas con dungeons muy representativos, fáciles de ver, no es nada complejo y además todos los monstruos y todos los héroes están dibujados por niños o infantes. En lo cual además nos garantiza, bueno, pues que estén dentro del imaginario de los niños. Además me lo invento, pero hay algo para en la página web que puedes dibujar tu propio héroe y añadirlo, te lo imprimes o no sé qué. Muy bien, es una puerta de entrada muy interesante porque aunque tiene una mecánica sencilla, tiene muchísimas mecánicas que luego vamos a ver en Dungeon Crawlers más adultos. De cara a la introducción de niños es a partir de 6 años, quizás 6 años sea un poquito bajo, pero bueno, a partir de 8 sin problemas. Mecánicas sencillas, monstruos agradables, no hay ninguna historia truculenta, así que nada, muy bien, como juego introductorio, un éxito. Bueno, saca Ascending Empires más que Oca. Es un juego que sale, me parece, a 129,99 de 1 a 4 jugadores, 90 minutos de duración. Bueno, aquí hay que dar una pequeña apreciación, ¿vale? En el momento de grabar este programa, Ascending Empires está en la página web en pre-order a 99 euros. Creo recordar, ¿vale? No lo he comprobado, la última vez que miré era así. Es interesante. Ascending Empires es la reedición de Ascending Empire Zenith Edition, que sacan ahora más que Oca. Es la reedición de un juego de Ascending Empires, un juego que debe tener ya 10 años, o quizás algo más. Yo tengo la primera edición, que adolecía unos problemas, es un flick que es jugar a las chapas, ¿vale? Al final el flick es jugar a las chapas. En Ascending Empire vamos a reflejar la conquista del espacio, vamos a tener una serie de planetas que colonizar y una serie de naves, y directamente el movimiento de las naves a través del espacio se hace por fliqueo. Le damos con el dedo y hasta donde llegue, llegó. Era una mecánica muy interesante cuando salió el Ascending Empire. El problema era que al ser tablero de cartón, pues a veces con la humedad se aladeaba un poco y a la hora de jugar y hacer determinadas maniobras era más difícil. Ha sacado una nueva edición más que Oca, que viene con un tablero de neopreno, que no se va, evidentemente no va a tener problemas de humedad. La mecánica del juego, la clásica sigue presente, la han añadido nuevas reglas o alguna mejora de la comunidad y desde luego, bueno, pues se ha añadido con los nuevos tableros, nuevas versiones y demás y tal. Bueno, aquí hay un problema mío personal, ¿vale? No considero que el Ascending Empire sea un juego de 129 euros. Es un juego que está bien, es un juego de fliqueo muy llamativo, cuando salió mucho más llamativo que ahora. Y sí que tiene gracia por el tema, bueno, de la conquista del espacio y demás y tal, de darle el toque a la navecilla y que la navecilla llegue al planeta, se pase, se pierda en el espacio, un montón de cosas que puede pasar. No es un Twilight Imperium. Entonces, si os gusta el Ascending Empire, desde luego la edición que ha salido más que Oca es una preciosidad, viene con las Stray, viene con un montón de cosas, que es espectacular.
De hecho, incluso yo creo que el tablero en neopreno el tapete en neopreno me lo voy a comprar para la edición antigua. Pero claro, de ahí a que, desde luego, una apuesta interesante. Yo, vamos, totalmente de acuerdo con esta gente. Ojalá vendan todo lo posible y estén muy satisfechos. Pero a mí sí que es verdad que este juego con esta calidad, quizás por la mecánica inherente al juego, se me hace un poco dura. Es como si el Dungeon Roll, por ejemplo, lo sacamos en neopreno con componentes deluxe a 100, por encima de 100 euros. Pues hombre, a lo mejor es pasarse un poco. La siguiente novedad, De Beer saca Sylvion 29,99 de 1 a 2 jugadores. Toma ya, que específico, que algo más pequeño. 30 minutos de duración. Esto es un juego cooperativo de draft con gestión de mano, en las cuales vamos a tener una especie de tower defense. Vamos a reflejar los espíritus, los habitantes de un bosque, y el elemental de fuego nos va a ir atacando. Nos va a ir lanzando oleadas de enemigos. Además, el arte de las cartas, bueno, es simple y conciso, al grano, no necesita más. En el juego vienen 3 modos: un modo simple, un modo más medio, normal, y un modo avanzado, ahí para que te chamusque las pestañas. La siguiente novedad, Aqua, también de Devir, que sale con un PvP de 39,99. Pues ya veis, después del elemental de fuego, ahora nos vamos a un arrecife. En este juego, por turnos, vamos a ir cogiendo unas tiles del mercado, componiendo nuestro arrecife y además intentando que la combinación Ay, ya me he perdido. Que la combinación de corales que tenemos sea la más atractiva para la fauna y que cada vez vayan viniendo más animales a nuestro arrecife, que nos darán más puntos. Final de la ronda, el que tenga el ecosistema más fetén, pues gana. Muy bien. Me he despistado y no os he contado que es un juego de 1 a 4 jugadores de 30 a 45 minutos. Es familiar. Delay, juego de Devir a 9,99, con 95, 9,99 de 2 a 6 jugadores, 15 a 25 minutos por ronda. Juego de cartas numéricas, vamos a tener unos palos y unos valores. Y vamos a tener que ir haciendo sets para librarnos de todas las cartas. El primero que se quede sin cartas en la mano gana. La novedad de este juego, vamos a tener un giro de cartas, y cuando se produzca ese giro de cartas pueden cambiar o los valores o los colores. Un añadido más a estos juegos de nocturnos, en los cuales juego de cartas en el cual fácil de explicar, fácil de jugar. ¿Qué más queréis como filler? For a Crow de Repos Production, juego de 34,99 de PvP, de 3 a 5 jugadores y de 30 a 45 minutos por partida. Juego en el cual vamos a tener que hacernos con la corona, a veces quizás de la peor manera posible. A mentir, engañar, traicionar, bueno, ya sabéis todas esas cosas que a mí me apasionan tanto. Además, para ganar vamos a tenernos que hacer con una serie de rubis que vamos a meter en unos cofres de cartón, una producción bastante cuidada. Quizás el PvP es un poco elevado para la mecánica del juego, pero la verdad es que viene muy bien producido y al final esto siempre es un tema que eleva el precio. Un arte muy interesante, tenemos animales con forma humana, al estilo de las películas Disney, y además aquí hay una mecánica muy interesante. Yo entiendo que va a ser muy interesante. Cuanto más voy viendo de este juego, la verdad es que más me está gustando. Es un juego en el que vamos a tener juego de cartas, mazo único, y vamos a ir consiguiendo, contratando mercenarios, consiguiendo cartas. Una vez que conseguimos la carta, ya os digo, el mazo es común para todos los jugadores. Vamos a poner esta carta en la funda de nuestra facción y la vamos a poner de vuelta al descarte. Cuando llega el momento, todas las cartas se unen en el mazo común, se van sacando las cartas y cada carta, el propietario de la carta realiza el efecto. Lo cual puede dar, no hay una alternancia de turno, etcétera, puede darle una mecánica muy interesante a la estrategia. Y además, claro, la manera de la manera en la que se juegan las acciones, pues quizás de manera cierta sorpresiva salen acciones que en ese momento a ti no te vienen bien. Bueno, es interesante, un poco sembrar el caos siempre para mí es una opción, así que sí, me ha llamado mucho la atención. Luego tenemos, siguiente novedad, El Teatro de las Sombras, Space Cowboys, 24,95 euros, un juego que dura 20 minutos por partida y que además es para 2 jugadores, 2 y solo 2, en los cuales vamos a reflejar la historia del Rey Mono. En este juego, en el que tenemos una pantalla que refleja un teatro de las sombras, vamos a tener un escenario donde tenemos los monos, donde tenemos el jade y donde tenemos las frutas divinas. No me pidáis más, ya no retengo nada ya a estas alturas del programa. Además, tenemos una serie de cartas y que vamos a ir jugando acciones, posicionando nuestros monos y haciéndonos con las leyendas más importantes de cara a obtener la victoria.
Sí que vienen, ya os digo, cartas de acción con unas tiles para colocar. Vamos a posicionar los monos donde más nos interese para obtener estos recursos, pero no he sido capaz de descubrir nada más. No he tenido acceso a ninguna copia, ni la he podido ver en editorial, ni nada, con lo cual estoy totalmente a ciegas. Es un juego que ni siquiera vi nada en Essen, así que es una novedad absoluta para mí. Luego tenemos Avio de Megacore Ping Games. Sale con un PvP de 11,95 y es un juego de 2 a 6 jugadores. Dura de 20 a 35 minutos. Es un juego de bazas, otro juego de bazas más. Aquí vamos a tope. Como se ve que son fáciles de baratos de editar. Es un juego en el cual vamos a tener que ir jugando las cartas de la mano, pero la novedad respecto del resto de juegos de bazas es que lo que nos va a dar el objetivo de la ronda va a ser la carta con la que nos quedemos en la mano. La carta final que nos quedemos es la que nos va a indicar nuestros objetivos y si vamos a ganar o no. Al final, la partida se va a acabar por rondas a límite de puntos. El que llegue tras la ronda final al supere el límite de puntos marcado gana. Es un juego interesante, el tema de guardarse la carta al final de cara a la baza, pues bueno, tiene su trascendencia, evidentemente. Lo que pasa es que a mí personalmente me ha parecido un diseño muy simple. Y bueno, es verdad que vienen las cartas con 4 características, imagen central, etcétera y tal, pero al final es un poco sin meterme con nadie, porque cada uno tiene su opinión sobre el diseño estético y a alguno a lo mejor le podrá fascinar. Yo no digo que no, a mí por lo menos no me ha entrado por los ojos. Y sobre todo encima estás sacando un juego de bazas, es verdad, a 11,95 el mismo mes que te sacan el juego de bazas, es los anillos, que viene, que es una preciosidad y muy llamativo, pues hombre, pues mala suerte, pero joder, vaya competidor. Yo como siempre, ya sabéis, les deseo lo mejor, que vendan todos mogollón y que se compren coches muy caros de muy alta gama y que todos ganen muchísimo dinero. Pero vamos, aquí me parece que va a estar un poco complicado. Luego, novedad siguiente de Lockout Games, sale Cumbres Alpinas, que es la expansión de Forest Shuffle. Sale a 9,95. Forest Shuffle era un juego de 2 a 6 jugadores, muy bonito, 60 minutos de duración por partida, en la cual íbamos a ir explorando, añadiendo especies, íbamos creando lo que era un ecosistema con los árboles, los animales, etcétera. Juego que la verdad con mucha trascendencia, tuvo muchísima repercusión. Yo no, ni lo tengo ni lo he jugado, porque la verdad es que no ha coincidido y ya entraba en unos juegos ya a nivel medioambiental, demasiados juegos tenía. Pero bueno, ya os digo que tiene muy buena pinta, tuvo muchísima trascendencia y desde luego si os ha gustado el juego original, esta expansión que añade los Alpes, adelante con ella. Además sale muy bien de precio. Y ya para terminar, la novedad Mille Fiori, obras maestras de De Beer, 29,95, muy bien de precio. 2 a 4 jugadores, 60-90 minutos de duración. Este es un juego de Reiner Nixia, otro de los autores FETEN que tenemos, el doctor Nixia, doctor en matemáticas. Si tienes un rechucho cerca de él, no te puedo ayudar, pero si no te salen las cuentas, ahí está al pie del cañón. Es un juego en el cual vamos a reflejar un artesano del vidrio que vamos a tener que generar la mayor número de obras maestras o las obras de mejor calidad que podamos. Es una mecánica interesante. Tenemos un tablero central con una serie de áreas y quizás que podría recordar un poco al azul por el tema de las piezas de colores cuadradas, ¿vale? Pero ahí acaban las diferencias, ahí acaban las coincidencias, perdón. En este tablero central vamos a tener situaciones como por ejemplo pues el hecho de enviar las obras a mercados lejanos en barco, el hecho de los trabajos en el taller, bueno, determinados aspectos que al final van a contribuir tanto a la calidad de la obra de cristal como a la retribución o la repercusión que va a tener, depende del mercado al que lo llevemos. Además, el tablero va a tener en cada área unas posiciones. En total, las posiciones son, no me lo sé, lo tengo que mirar, 109 slots. Y estos 109 slots coinciden con las 109 cartas que tiene el juego. Vamos a coger 5 cartas, me parece, al inicio de la ronda. Si no es así, vamos, me corregís, pero vamos, de cara a la mecánica es que vamos a coger una mano inicial, vamos a quedarnos con una y vamos a hacer draft. Y así cada uno va a ir recibiendo una carta menos hasta que el último, bueno, pues tendrá lo que tenga para elegir. Vamos a revelar la carta y vamos a colocar esa pieza de nuestro color en ese slot del tablero. La idea es tener la suficiente previsión y el draft para jugar esa pieza en ese lugar del tablero en el momento óptimo para obtener el mayor beneficio.
Los juegos de Nixia suelen ser juegos con una gran carga matemática. A la hora del tema de las acciones y de la puntuación normalmente está todo muy bien ponderado y el análisis de la situación y de los valores es lo que nos va a dar la victoria. Suelen ser juegos normalmente abstractos, a veces muy remozados, pero bueno, la verdad es que ha salido una novedad interesante, no tiene un toque añejo a nada que haya hecho antes y sobre todo que yo creo que es muy visual. Una vez más, que yo lamento insistir con este tema, pero sale un juego de Devir con muy buena pinta, que yo creo que está muy bien producido, necesitaré todavía verlo en las manos, pero es que sale un juego de 2 a 4 jugadores por 29,95. Entonces, claro, es que al final estamos obteniendo juegos muy bien editados y con un PvP bastante ajustado. No sé, ya os digo, cuando lo tenga en la mano, a ver si me cambian las sensaciones, pero tiene una pinta espectacular. Bueno, y ya para terminar, se ha caído el SETI. Estaba el SETI, novedad de Essen, la búsqueda de inteligencia artificial. Puedo hacer spoiler, además, el juego de tablero la encontramos. Y tenía que salir este mes, me parece, pero es que no he recibido noticias, no he sabido nada, no tengo ni siquiera indicios, no tengo indicación, con lo cual, pues nada, no hablamos del SETI, mala suerte. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os hayan traído muchísimas cosas a los Reyes, espero que muchas de ellas sean juegos de tablero y espero, como ya he dicho antes, que hayáis tenido unas navidades en las cuales, pues bueno, hayáis podido jugar, desempolvar juegos a los que hacía tiempo que no jugabais, ya sea o bien por familiares o bien por excesivamente complejos y en general que hayáis descansado y hayáis tenido eso, unas festividades llenas de juegos de mesa. Yo, por mi parte, me despido hasta la semana que viene. Os agradezco muchísimo el apoyo y, como siempre, aquí estamos para lo que queráis. Nos podéis comentar por Facebook, nos podéis comentar en las diversas plataformas, en los comentarios de los episodios o incluso escribirnos al reinodeldado@gmail.com. Muchísimas gracias por todo y hasta la semana que viene. Adiós.